Desde el momento en que abrió los ojos, Gojo Satoru supo que no era como los demás. El mundo que los otros veían como algo simple, limitado, él lo percibía con una claridad casi dolorosa. Mientras los niños corrían entre luces y sombras, él distinguía cada capa de energía, cada partícula flotando en el aire, cada intención oculta en los corazones humanos. Su mirada era demasiado profunda, demasiado consciente. Desde pequeño Gojo fue temido, no por algo que hiciera, sino por lo que era. Su familia, una de las más antiguas del mundo Jujutsu, llevaba generaciones esperando a un heredero con sus ojos. Los 6 ojos. Un don tan raro que solo aparece una vez cada varios siglos. Un niño con la capacidad de ver el flujo de la energía maldita con precisión absoluta. Un niño destinado a ser invencible. No olvides dejar tu like y compartir para que más personas descubran junto a nosotros los secretos de este viaje. Pero para Gojo, esa visión perfecta era una maldición. A veces deseaba ser ciego, no ver tanto, no entender tanto, porque en su mirada no había descanso, solo un abismo constante entre él y el resto. Cuando los demás niños se reían, él veía el miedo que se escondía detrás de sus sonrisas. Cuando alguien le hablaba, podía notar las microexpresiones, las mentiras, las tensiones invisibles. Era como vivir en un mundo de espejos rotos, donde nada era realmente honesto. Creció sabiendo que su nombre pesaba más que su edad. Los adultos lo trataban como a una herramienta sagrada. Cada paso que daba era vigilado, cada error corregido con severidad. No había espacio para la infancia, ni para el afecto, solo entrenamiento, expectativas y una promesa que no recordaba haber hecho. Ser el más fuerte. Gojo nunca pidió poder, pero el poder vino igual, y con él vino la distancia. En la escuela Jujutsu, los otros estudiantes lo observaban como si fuera un fenómeno, no una persona. Algunos lo admiraban, otros lo odiaban, y otros simplemente lo evitaban, incapaces de soportar la presión que irradiaba su sola presencia. Gojo aprendió pronto a usar una sonrisa como escudo. Una sonrisa arrogante, despreocupada, que ocultaba la incomodidad de ser alguien que todos miraban, pero que nadie conocía realmente. Era fácil pensar que Gojo disfrutaba de su superioridad. Después de todo, podía vencer a cualquiera, dominar cualquier técnica, aprender cualquier hechizo en minutos, pero en su interior sentía un vacío creciente. Un espacio donde debería haber amistad, comprensión o miedo genuino. Nada de eso existía, solo una fría conciencia. Soy diferente y siempre lo seré. Una noche, cuando tenía apenas 12 años, se sentó solo bajo un árbol del terreno del clan. El viento movía las hojas y por primera vez, Gojo se permitió preguntarse algo que nunca había dicho en voz alta. Si ya soy el más fuerte, entonces ¿por qué me siento tan solo? Esa pregunta lo acompañaría toda su vida. A veces la enterraba bajo risas, otras bajo misiones o incluso bajo su papel de maestro. Pero nunca se fue, porque la fuerza sin propósito no da sentido. Y la soledad, incluso cuando uno puede detener el tiempo, sigue siendo la misma. Gojo era un niño brillante, sí, pero también un niño que quería pertenecer. Y en un mundo donde todos lo veían como un dios, nadie pensaba en abrazar al humano que había debajo. Cuando dormía, soñaba con un mundo donde no tuviera que fingir. Un mundo donde alguien pudiera mirarlo sin asombro ni temor. Pero al despertar, los ojos de todos volvían a recordarle lo que era. Una existencia tan luminosa que quemaba a quienes se le acercaban demasiado. Por eso, Gojo empezó a ocultar su mirada. Las vendas, las gafas oscuras, no eran solo una medida práctica, eran una forma de esconderse, de volverse menos, de intentar ser, por un momento, normal. Cada día que pasaba, aprendía más sobre su poder y menos sobre sí mismo. Su control sobre el límite infinito crecía, pero su comprensión del corazón humano se apagaba. Era un equilibrio cruel. Mientras más fuerte se volvía, más se alejaba del mundo que quería proteger. Los maestros del clan decían que Gojo era el futuro, que el destino de los hechiceros descansaba en sus manos.
Pero ¿qué destino puede abrazar un niño que nunca conoció la calidez de otro ser humano sin miedo? El niño que veía el mundo diferente también aprendió que el precio de ver demasiado es no poder mirar con inocencia nunca más. Su historia apenas comenzaba. Aún no conocía el peso del amor, la traición ni el verdadero significado de la pérdida. Pero dentro de ese niño con ojos que todo lo veían, ya se gestaba algo más grande que el poder. El deseo de entender su propio lugar en un mundo que lo había decidido todo antes de que él pudiera elegir. Con el paso del tiempo, el talento de Gojo Satoru dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad imposible de igualar. Mientras otros entrenaban durante años para alcanzar una fracción de dominio sobre su energía maldita, Gojo lo hacía con la naturalidad de quien respira. Cada técnica, cada movimiento, parecía fluir de su cuerpo sin esfuerzo. Era como si el universo entero conspirara para que él estuviera siempre un paso por delante. Pero ese don tenía un precio. El poder absoluto es una forma de aislamiento. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sabían. Gojo ya no era uno de ellos. Era algo más. Algo que no podían comprender. Los instructores de la escuela Jujutsu lo observaban con una mezcla de orgullo y temor. Sabían que estaban viendo el nacimiento de una leyenda, pero también temían lo que un ser así podía llegar a ser. Un niño con el potencial de destruir todo el equilibrio del mundo hechicero. Una sola mirada suya podía cambiar el curso de una batalla. Un solo gesto, sellar el destino de un enemigo. Gojo entendía el poder que tenía y también la distancia que éste creaba. Sus compañeros dejaron de entrenar con él. Al principio, por respeto. Luego, por miedo. Porque entrenar junto a él era enfrentarse constantemente al recordatorio de lo que no podían alcanzar. Así, sin quererlo, Gojo se volvió una montaña, majestuosa, imponente, pero solitaria. Desde lo alto veía el mundo extenderse bajo sus pies, pero nadie escalaba hasta él. Y con cada día que pasaba, esa cima se volvía más fría. En las misiones, sus superiores lo trataban como a un arma. Lo enviaban donde otros morían, confiando en que él siempre regresaría. Y lo hacía, siempre lo hacía. Sin un rasguño, sin una emoción. Cumplía su deber, volvía a casa y se encontraba otra vez solo. Esa soledad se volvió su rutina, hasta que empezó a sentir algo peor, la desconexión. Gojo ya no percibía a las personas como individuos. Podía ver su energía, sus miedos, sus intenciones, pero no sus emociones humanas. Era como si la perfección de su visión le robara la empatía. El mundo era demasiado claro, demasiado transparente, y en esa claridad absoluta, todo perdía sentido. Un día, durante un entrenamiento, uno de los estudiantes más jóvenes intentó desafiarlo. Gojo no lo tomó en serio. Apenas levantó una mano para detener su ataque. Pero el movimiento fue demasiado rápido, demasiado preciso. Cuando se dio cuenta, el chico estaba en el suelo, inconsciente. No hubo malicia, solo automatismo. Gojo se había vuelto tan fuerte que incluso sus reflejos eran letales. Los instructores lo reprendieron, pero él apenas escuchaba. Esa noche, mientras miraba sus manos, pensó: no soy una persona. Soy una técnica con forma humana. Fue la primera vez que deseó perder, solo para recordar cómo se sentía ser vulnerable. Sin embargo, nadie podía hacerlo caer, ni dentro ni fuera de la escuela. Cada enemigo que lo enfrentaba terminaba reducido a polvo o atrapado en su infinito. Gojo dominaba el espacio, el tiempo, la percepción. Era, literalmente, intocable. Y cuando un ser humano deja de poder ser tocado, deja también de sentirse humano. Aún así, en medio de ese vacío, Gojo mantenía una chispa de curiosidad. Quería entender qué lo diferenciaba realmente de los demás. ¿Era solo su técnica? ¿O era algo más profundo? Comenzó a observar, a estudiar a quienes carecían de poder. A los estudiantes comunes, a los civiles, a los hechiceros sin dones especiales. Y se dio cuenta de algo que lo estremeció. Ellos eran felices en su fragilidad. Los veía reír después de fracasar, llorar sin vergüenza, celebrar pequeñas victorias que para él no significaban nada. Y en ese contraste,
Gojo comprendió que la verdadera fuerza no estaba en dominar el infinito, sino en seguir adelante a pesar de no tenerlo. Ese pensamiento lo persiguió durante años, pero en lugar de acercarlo a la gente, lo empujó aún más lejos, porque no sabía cómo vivir sin su poder, ni cómo sentir sin medir. Intentó bajar la guardia, intentó mostrarse humano, pero cada vez que lo hacía, el mundo le recordaba que no podía. La diferencia era demasiado grande. Su sola existencia alteraba el equilibrio de la realidad. Fue entonces cuando su ego comenzó a formarse. Un ego no de vanidad, sino de defensa. Gojo se convenció de que, si debía estar solo, entonces sería el más arrogante, el más confiado, el más intocable. Si el mundo lo temía, él se aseguraría de darles razones. Pero detrás de esa sonrisa despreocupada, seguía el mismo niño del árbol, el que se preguntaba por qué la fuerza y la soledad parecían ser siempre la misma cosa. Una noche, después de una misión particularmente sangrienta, Gojo caminó por una calle vacía. El viento helado cortaba su piel, pero él apenas lo sentía. Había salvado a un pueblo entero de una maldición. Los aldeanos lo aclamaban, lo llamaban héroe, pero en su mente solo resonaba una frase: no siento nada, y esa fue su verdadera maldición. No el poder, ni los ojos, ni el infinito, sino la incapacidad de sentir lo que los demás sí podían, de llorar, de dudar, de amar sin miedo, de vivir sin pensar en cada posibilidad, cada consecuencia, cada error. Gojo Satoru se había convertido en el hechicero más fuerte del mundo y en el hombre más solo del mismo. La vida de Gojo Satoru cambió el día que conoció a Geto Suguru. No fue un encuentro explosivo ni una amistad nacida de coincidencias mágicas. Fue algo mucho más humano. Dos jóvenes que, por primera vez, se sintieron comprendidos. Geto no le temía, no se intimidaba por su presencia, ni lo miraba con el respeto vacío que tantos otros fingían. Cuando lo conoció, simplemente lo trató como a un igual. Y en ese gesto tan simple, tan cotidiano, Gojo encontró algo que llevaba años buscando sin saberlo. Una mirada que no lo reducía a su poder. Ambos eran prodigios, los mejores de su generación, pero diferentes en su forma de ver el mundo. Gojo, impulsivo, arrogante, con un brillo caótico en la sonrisa. Geto, sereno, racional, guiado por una calma que parecía esconder una tormenta interior. Donde Gojo veía un campo de batalla, Geto veía un sistema corrupto. Donde Gojo quería actuar, Geto quería entender. Esa diferencia los complementaba. En las misiones, se movían como si compartieran la mente. Gojo dominaba el combate, los reflejos, la brutalidad del poder. Geto comprendía el flujo de la energía, la estrategia, la lectura del entorno. Juntos eran imparables, pero más allá de eso, eran dos soledades que se reconocieron. Por primera vez, Gojo no tenía que fingir, no tenía que ocultarse detrás de su sonrisa o de sus vendas. Con Geto podía hablar, reír, incluso discutir sin miedo. Y en esas conversaciones, entre misiones y noches sin descanso, comenzó a formarse una idea. Quizás, juntos, podían cambiarlo todo. El mundo Jujutsu era cruel. Los hechiceros eran usados como herramientas. Los más débiles eran sacrificados, los más fuertes controlados. Y los civiles, aquellos sin energía maldita, vivían sin entender los peligros que los rodeaban. Geto odiaba esa estructura. Decía que era injusta, que el sistema no debía castigar a los humanos inocentes por no tener poder. Gojo al principio se reía. Así ha sido siempre, le decía. No podemos cambiar el orden del mundo. Pero las palabras de Geto lo seguían incluso después de las batallas. En los rostros de los que morían, en las aldeas destruidas, en los ojos de los niños que lloraban por maldiciones que nunca debieron existir. Gojo empezó a ver lo que su amigo veía. Un ciclo sin fin de sufrimiento. Fue Geto quien le enseñó a mirar más allá de sí mismo. Y fue Gojo quien le enseñó a creer que el cambio era posible. Juntos, soñaban con un mundo donde los hechiceros no fueran esclavos del miedo ni de la tradición. Un mundo donde el poder sirviera para proteger, no para someter. Durante meses, ese ideal
fue su motor. No eran solo dos jóvenes fuertes, eran dos almas en busca de propósito. Y en ese propósito, Gojo encontró algo que nunca había sentido: esperanza. A veces, entre entrenamiento y misiones, hablaban sobre cómo sería ese futuro. Geto imaginaba una sociedad ordenada, libre de corrupción, donde los débiles no sufrieran. Gojo respondía con ironía: «Eso suena bien, pero aburrido». Y Geto reía, porque sabía que, detrás de esa broma, había alguien que creía tanto como él. Eran hermanos, aunque no compartieran sangre. Compañeros, aunque el destino ya estuviera preparando caminos opuestos. Todo cambió en una misión. Una de esas que marcan para siempre. Ambos fueron enviados a proteger a una joven con un poder especial: el vaso de plasma estelar. Era una tarea delicada, pero nada que ellos no pudieran manejar. Hasta que lo impensado ocurrió. El enemigo, Toji Fushiguro, un hombre sin energía maldita, logró derrotar a Gojo. Por primera vez en su vida, el hechicero más fuerte cayó, y fue Geto quien presenció el costo de esa derrota. Geto vio cómo el sistema que defendían sacrificaba vidas sin remordimiento. Vio la hipocresía de los altos mandos, su indiferencia, su frialdad ante el dolor ajeno. Cuando Gojo finalmente despertó, su poder había evolucionado. Había comprendido la verdadera naturaleza de su técnica. El infinito ya no era solo un límite, era un concepto que podía moldear. Y con ese despertar, nació el Gojo Satoru invencible. Pero algo había cambiado también en Geto. La muerte, el caos, la indiferencia, todo lo había quebrado. Lo que antes era compasión se transformó en rabia. Y en esa rabia, empezó a odiar al mundo que juraron proteger. Gojo no lo notó de inmediato. Estaba deslumbrado por su nueva fuerza, por el renacer de su ego. Mientras él ascendía, Geto se hundía en silencio. Hasta que un día, cuando sus caminos se cruzaron de nuevo, ya no eran los mismos. Geto lo miró con tristeza y le dijo: «Tú puedes salvarlos a todos, Gojo, pero yo ya no quiero». Fue el principio del fin. La promesa de cambiar el mundo, aquella que los unía, se rompió en dos visiones distintas. Gojo seguía creyendo que podía hacerlo desde dentro. Geto decidió destruirlo todo para reconstruirlo a su manera. Gojo lo detestó, pero no pudo odiarlo, porque en el fondo sabía que Geto no estaba equivocado. Solo había perdido la fe. Esa amistad, ese lazo que una vez fue luz, se convirtió en su herida más profunda. Porque por primera vez, Gojo entendió que no todo podía salvarse con poder. Que incluso el hombre más fuerte no puede detener la caída de alguien que ya ha decidido dejar de mirar hacia arriba. Y así, el niño que veía el mundo diferente y el amigo que soñaba con cambiarlo, se convirtieron en los dos extremos de una misma verdad, que la línea entre el bien y el mal se desdibuja cuando el dolor es más grande que la esperanza. A veces, los héroes no se quiebran en grandes batallas, sino en los silencios que vienen después. Para Satoru Gojo y su gurú Geto, esa lección llegó demasiado pronto, y su nombre fue Riko Amanai. Era una misión más, una de esas que la escuela asignaba a los mejores estudiantes, a los más talentosos, a los que parecían destinados a cambiar el mundo. Riko era una niña especial, elegida como el recipiente de la fusión con el maestro Tengen, una figura casi divina que mantenía el equilibrio del mundo espiritual. Si lograban protegerla y llevarla hasta él, el mundo seguiría estable por siglos. Si fallaban, el caos espiritual se desataría. Gojo, con su arrogancia natural, lo tomó como un juego. Para él, nada podía tocarlo, nada podía detenerlo. Era el chico que lo veía todo, el que calculaba el flujo del universo con un simple parpadeo. Y junto a él estaba Geto, más serio, más reflexivo. El complemento perfecto. Donde Gojo irradiaba luz, Geto proyectaba calma. Cuando conocieron a Riko, no vieron a una figura sagrada. Vieron a una niña que lloraba porque no quería desaparecer, porque sabía que, al llegar con Tengen, su identidad se disolvería. Sería un sacrificio, una vida ofrecida por un equilibrio que nadie entendía del todo. Y fue en ese instante que la misión dejó de ser un deber
y se convirtió en un dilema. Protegerla ya no significaba cumplir una orden, significaba elegir entre lo correcto y lo humano. Durante días, los tres viajaron juntos. Rico hablaba de cosas simples, de su escuela, de los amigos que extrañaba, de cómo quería comer dulces cuando todo terminara. Goyo, que solía ser indiferente, comenzó a escucharla. Por primera vez, se reía sin la arrogancia que solía cubrirlo. Y Geto comenzó a dudar, a preguntarse si los humanos realmente merecían tanto sacrificio. Esa pequeña luz que Rico les dio fue lo más humano que habían sentido. Pero como toda luz en el mundo de los hechiceros, estaba destinada a apagarse. El día del encuentro final llegó. Después de múltiples ataques, de maldiciones, de enemigos ocultos, Gojo y Geto lograron llegar con Rico al punto de entrega. Ella sonreía. Había decidido aceptar su destino, pero antes de hacerlo, se dio un momento para mirar atrás, para agradecer, para vivir unos segundos más como una chica normal. «Gracias por protegerme», dijo, con esa voz que aún resonaría en sus memorias. Y en ese instante, una bala atravesó el aire. Rico cayó al suelo antes de terminar su sonrisa. Y detrás de la pistola se encontraba Toji Fushiguro. El silencio posterior fue más ensordecedor que el disparo. El aire se detuvo. Goyo no lo creyó. Su mente, que todo lo calculaba, que podía prever cada movimiento, no comprendió lo que había pasado. Su cuerpo se movió tarde. Por primera vez, el más fuerte fue demasiado lento. Toji no era un maldito hechicero, era humano, pero un humano que había aprendido a matar lo imposible. Con una precisión fría, derrotó a Gojo y humilló a Geto. El cuerpo de Rico fue arrastrado como un trofeo, y en ese momento, algo se quebró en ambos. Gojo despertó al borde de la muerte, sangrando, destrozado, con la mente en ruinas, y fue en esa línea delgada entre la vida y la muerte que alcanzó algo más grande que la razón. El poder absoluto, el ilimitado en su forma pura, el nacimiento del Dios que no debía existir. Mató a Toji sin vacilar, pero no por justicia, sino por ira, por culpa, por no haber sido suficiente. Cuando volvió con Geto, la diferencia ya era irreparable. Rico había muerto. Su cuerpo fue entregado a una secta que la veneraba como mártir. Y mientras el público aplaudía su sacrificio, Geto sintió asco, desprecio por la humanidad, por aquellos que celebraban una muerte como si fuera un milagro. ¿Por qué debemos protegerlos?, y preguntó. Y Gojo no tuvo respuesta. El más fuerte del mundo no supo qué decir. Ese fue el punto de quiebre, la grieta invisible donde dos caminos comenzaron a separarse, uno hacia la divinidad, el otro hacia la oscuridad. A veces, no son las guerras las que destruyen a los hombres, sino los ideales que no pueden cumplir. El incidente de Rico Amanai fue más que una tragedia. Fue el nacimiento del monstruo y del mártir. El día en que Gojo dejó de ser un simple hechicero y se convirtió en un dios entre hombres. Y el día en que Geto dejó de creer en los humanos para comenzar a odiarlos. Porque no fue la muerte de Rico lo que los rompió. Fue lo que esa muerte reveló sobre el mundo. Que incluso las almas más puras pueden ser usadas, sacrificadas, olvidadas. Y que el bien, en manos humanas, siempre tiene un precio. Hay despertares que no traen luz. Solo un silencio blanco, infinito, donde el alma grita sin voz. Allí despertó Satoru Gojo, entre la vida y la muerte, entre la rabia y el vacío. El cuerpo apenas respiraba, pero su mente seguía calculando cada partícula del mundo. El aire, el sonido, la energía. Todo lo entendía, todo lo veía, y sin embargo, no podía moverse. La sangre se mezclaba con el polvo. El cuerpo de Rico aún estaba caliente a pocos metros. El enemigo, Toji Fushiguro, caminaba con calma creyendo haber matado a un dios. Pero Gojo no estaba muerto, solo. Se estaba reiniciando. En su agonía, su mente se expandió. Comenzó a ver el flujo de energía maldita de una manera distinta. Ya no era algo que tenía que controlar. Era algo que era parte de él. Lo entendió como quien despierta un idioma que siempre supo hablar. La energía fluía dentro de su cuerpo, pero en vez de desgastarlo, lo reconstruía. Y entonces, su límite se rompió.
Su conciencia se abrió como un océano. Todo lo que existía a su alrededor se detuvo. El tiempo mismo pareció rendirse. Gojo comprendió que el infinito no era una técnica, era la naturaleza de su existencia. En ese momento dejó de ser un hechicero. Se convirtió en el espacio entre todo. Cuando Toji regresó, confiado, con el cuerpo de Rico en brazos, el mundo ya había cambiado. Gojo estaba de pie, su cuerpo intacto. Sus ojos, el 6 ojos, brillaban con una claridad imposible. Toji lo miró y por primera vez sintió miedo. ¿Cómo sigues vivo?, le preguntó. Gojo no respondió. Solo lo observó, tranquilo, como quien ya conoce el final. El aire entre ellos se distorsionó. El sonido desapareció. Y en ese instante, nació el dominio de lo absoluto. Toji atacó, rápido, preciso. Pero la distancia entre su espada y el cuerpo de Gojo era infinita. Cada milímetro se estiraba, se multiplicaba, hasta volverse imposible de cruzar. Era como intentar alcanzar el horizonte. El espacio nunca terminaba. Y entonces, con voz baja, Gojo murmuró: Cursed Technique Reversal, Red. Una onda invisible, una presión insoportable. El cuerpo de Toji fue lanzado lejos, pero ni siquiera eso bastó. Gojo dio un paso, y el mundo se torció a su alrededor. Su presencia pesaba más que la gravedad. Era como si la realidad tuviera que ajustarse para contenerlo. El cazador se convirtió en presa. Toji, con su instinto asesino intacto, intentó escapar, pero su destino ya estaba sellado. Gojo activó su segunda técnica, Cursed Technique. Lapse Blue. El vacío lo devoró todo. El cuerpo de Toji fue arrastrado, destrozado, absorbido por una fuerza que no era de este mundo. Y cuando todo terminó, solo quedó silencio. Gojo caminó entre los restos con calma, sin emoción. Pero la verdadera transformación no fue en su poder, fue en su mirada. Cuando miró el cuerpo de Rico, algo dentro de él cambió para siempre. Ya no sintió tristeza ni dolor, solo una certeza terrible, que los débiles siempre serían usados y que la única forma de protegerlos era volverse invencible. Desde ese día, Gojo dejó de mirar al mundo como un hombre. Comenzó a verlo como un sistema que debía ser controlado. Su arrogancia ya no era simple ego, era una convicción, una necesidad de cargar solo con el peso del mundo. Cuando regresó a la escuela, su aura había cambiado. Los maestros, los estudiantes, todos lo sintieron. Ya no era el mismo chico despreocupado que hacía bromas. Era el más fuerte, el que podía detener el tiempo con una mirada, el que no necesitaba a nadie. Pero lo que nadie vio fue el precio. Detrás de esa sonrisa confiada se escondía una soledad tan vasta como el infinito que lo rodeaba. Porque cuando te conviertes en un dios, ya no puedes caminar entre los hombres. El incidente de Rico Amanai marcó el fin de la inocencia y el nacimiento de una era. Gojo comprendió que su poder no tenía rival, pero tampoco propósito. Protegía, sí, pero ya no creía. Cumplía su deber, pero ya no confiaba en lo que protegía. Mientras los demás lo alababan, él recordaba el cuerpo de una niña que solo quería vivir. Y a su lado, la sombra de un amigo, su Gurujeto, que comenzaba a perder la fe. Ese fue el verdadero despertar, no el del poder, sino el de la soledad del absoluto. Porque Gojo entendió que ser el más fuerte no era una bendición, era una maldición perfecta. Un destino en el que no podía compartir su carga con nadie, ni siquiera con quien una vez caminó a su lado. Y así, el prodigio se convirtió en leyenda. Pero una leyenda no es un hombre, es un recuerdo, una idea que flota por encima del bien y del mal. Satoru Gojo había alcanzado el infinito, y al hacerlo, se alejó de todo lo que alguna vez lo hizo humano. Después del incidente de Rico Amanai, el mundo dentro de Satoru Gojo se detuvo. Por fuera parecía un héroe, por dentro, un abismo. La comunidad Jujutsu no tardó en darse cuenta de lo que había ocurrido. Un joven estudiante había logrado lo imposible, dominar el infinito. Un poder que ni los sabios de generaciones anteriores habían comprendido del todo. Para algunos,
Gojo era una bendición enviada para proteger la era moderna del caos. Para otros, una amenaza que no debía existir, y así nació el símbolo. No porque él lo buscara, sino porque todos necesitaban creer en algo. En un mundo donde los malditos se multiplicaban y los humanos morían sin nombre, Gojo representaba el límite entre el orden y el desastre, el más fuerte, el que siempre llega a tiempo, el que nunca pierde. Pero el peso de ser símbolo no es diferente al de una prisión. Con el paso del tiempo, los superiores lo usaron como escudo, como advertencia, como trofeo. Donde su nombre se pronunciaba, los enemigos temblaban. Y dentro de los muros de la escuela Jujutsu, los estudiantes hablaban de él como si fuera un mito viviente. Gojo ya no caminaba entre iguales. Se había convertido en una figura sagrada y temida. A veces, en las noches silenciosas, recordaba la voz de Geto diciendo que los débiles solo sufren. Él había intentado negar esa idea. Había prometido protegerlos. Pero la realidad era más cruel. Sus superiores, los políticos del mundo Kujutsu, temían su poder más que amaban su protección. Sabían que, si un día él decidía rebelarse, nada podría detenerlo. Gojo podía borrar clanes enteros, alterar el equilibrio del poder, incluso cambiar las reglas de la sociedad. Y esa posibilidad, ese ¿qué pasaría si?, los mantenía despiertos por las noches. Fue así como el héroe se volvió un recordatorio constante del miedo humano. No por sus acciones, sino por su mera existencia. El contraste era casi poético. Cuando los civiles o los jóvenes hechiceros lo veían, sentían esperanza. En él veían al Salvador, al profesor sonriente, al hombre que bromeaba incluso frente al peligro. Su presencia traía calma, su poder, seguridad. Pero los que conocían los secretos, los que sabían de su verdadera naturaleza, lo veían de otro modo. En sus ojos infinitos percibían algo que no podían entender, una distancia que separaba su humanidad de la del resto. Gojo era, al mismo tiempo, una promesa y una amenaza, y esa dualidad lo perseguiría durante toda su vida. A veces, en sus momentos de soledad, pensaba en Riko, en la promesa rota de proteger a alguien sin que la muerte lo alcanzara primero. Pensaba en Geto, en cómo su amigo había comenzado a alejarse, desgastado por el peso de los mismos ideales que una vez compartieron. Y pensaba también en el sistema, en esa estructura podrida que seguía sacrificando a los jóvenes, disfrazando su crueldad de tradición. Gojo se dio cuenta de algo terrible. Su poder no podía cambiar las cosas por sí solo. Podía destruir, podía proteger, pero no podía reformar. Y esa impotencia, disfrazada bajo la máscara del más fuerte, fue lo que lo atormentó desde entonces. Con el tiempo, se volvió el faro de una nueva generación. Los estudiantes lo seguían, lo admiraban, lo imitaban, pero ninguno entendía lo que realmente significaba ser él. Ver el mundo con los 6 ojos era una maldición en sí misma. Cada detalle, cada flujo de energía, cada partícula, todo era visible, constante, ineludible. El infinito nunca dormía. La gente lo veía como invencible, pero en realidad vivía encerrado en su propia percepción. Nada podía sorprenderlo, nada podía alcanzarlo. El mundo, para él, era una serie de ecuaciones previsibles. Y la emoción, esa chispa de lo desconocido, desapareció de su vida. En cada batalla, Gojo ya conocía el final antes de que empezara. En cada conversación, adivinaba las intenciones antes de que se pronunciaran. Era el precio del absoluto, la imposibilidad de vivir algo genuino. Y sin embargo, cada vez que alguien lo miraba con esperanza, fingía no saberlo. Respondía con una sonrisa, con una broma, con una arrogancia cuidadosamente construida, porque entendió que los símbolos no pueden ser humanos. Un símbolo que duda, se quiebra. Un símbolo que siente miedo, deja de inspirar. Así que Gojo interpretó su papel a la perfección, el hombre que ríe, el invencible, el que enseña que no hay nada imposible. Pero bajo esa máscara, el niño que vio morir a Riko y perder a Geto seguía ahí, silencioso, observando, esperando que, algún día, alguien pudiera mirarlo no como al más fuerte, sino como a Satoru. Solo Satoru,
Con el paso de los años, el símbolo se volvió más grande que el hombre. Su nombre llenaba los informes, las misiones, las leyendas urbanas. Los malditos huían solo al escuchar que él estaba cerca. Los clanes se alineaban con sus ideales o lo rechazaban, pero nadie podía ignorarlo. Gojo Satoru ya no pertenecía al mundo de los hechiceros. Era el centro gravitacional del equilibrio, el eje que sostenía toda la estructura. Si él caía, el mundo se derrumbaría con él. Y él lo sabía. Por eso, en su silencio, sonreía. Porque si su sola existencia mantenía la paz, entonces ese sería su sacrificio. No tener descanso, no tener compañía, no tener igual. Así, en la paradoja más cruel, Gojo Satoru, el hombre más fuerte, se convirtió en la encarnación de todo lo que había jurado destruir. Un símbolo tan poderoso, que ya no podía ser libre. Y sin embargo, cada vez que veía a un niño entrar por las puertas de la escuela Jujutsu con miedo en los ojos, recordaba algo, el por qué lo hacía, el por qué seguía sonriendo. Porque si su fuerza, su poder y su arrogancia servían para inspirar a otros a vivir un día más, entonces, tal vez, su existencia tenía sentido. El símbolo, aunque incomprendido, aún creía en algo, que incluso en un mundo corrompido, la esperanza podía sobrevivir si alguien la protegía. Después de aceptar que ya no podía cambiar el sistema desde fuera, Gojo eligió infiltrarse en él. No como soldado, no como ejecutor, sino como maestro. Era la decisión más contradictoria posible para alguien como él. El hombre que despreciaba las reglas, ahora educaría a los que vivirían bajo ellas. Pero Gojo entendía que los cambios verdaderos no nacen de destruir el presente, sino de educar a quienes construirán el futuro. Así nació el maestro más temido y más querido del mundo Jujutsu. Desde su llegada como instructor, la escuela cambió. Los pasillos antes grises y silenciosos se llenaron de un tipo de energía distinta. Donde antes había obediencia ciega, ahora había risas, caos y libertad. Gojo no enseñaba solo técnicas, enseñaba a pensar, a dudar, a desafiar, a no aceptar el destino que la sociedad les imponía. Su filosofía era simple y peligrosa. Si el sistema está podrido, cámbialo tú mismo. Los superiores lo odiaban por eso. Veían en él un virus dentro de su estructura. Un maestro que en lugar de formar soldados, creaba revolucionarios. Pero Gojo nunca les dio el gusto de verlos ceder. Cada estudiante suyo era una chispa, y él disfrutaba viendo cómo prendían fuego al conformismo. Entre sus alumnos, había 3 nombres que marcarían su legado: Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki. Con cada uno, Gojo tenía un vínculo distinto. Yuji representaba la pureza, la inocencia que él había perdido. Un chico que cargaba dentro al demonio más peligroso del mundo, y aún así seguía riendo. Gojo veía en él la posibilidad de algo nuevo. Un hechicero que no temía a la oscuridad, porque entendía que también formaba parte de la luz. Megumi, en cambio, era otra historia. El hijo del clan Zenin, un símbolo de la estructura que Gojo más detestaba, pero también un joven que, a diferencia de su familia, no se rendía al ego. Megumi representaba el equilibrio que Gojo jamás alcanzó, la calma dentro del poder. Por eso lo protegía más de lo que admitía, porque sabía que si Megumi crecía libre del veneno del clan, podría ser el futuro que él no pudo tener. Y Nobara era fuego puro, una joven sin miedo a nada, con una rabia sincera que no buscaba venganza, sino respeto. Gojo veía en ella la fuerza que solo nace del orgullo por ser uno mismo. Ella no quería salvar al mundo, solo quería existir en él sin disculparse. Y eso, para Gojo, era una forma de heroísmo. Cada clase suya era una mezcla entre entrenamiento y comedia. A veces los llevaba al borde de la muerte, solo para enseñarles la importancia de confiar. Otras veces los sacaba de misiones para comer helado, diciéndoles que la vida no podía medirse solo en batallas. Su método no tenía sentido, hasta que te dabas cuenta de que lo que intentaba no era formar hechiceros, sino formar personas. Gojo sabía que el sistema Jujutsu destruía a los jóvenes. Los convertía en armas, en mártires, en piezas reemplazables.
Por eso él se propuso romper ese ciclo, a través del humor, de la irreverencia, de su actitud despreocupada. Escondía una misión seria: enseñarles que su valor no dependía del resultado de una pelea, sino de su voluntad de seguir siendo humanos. En los entrenamientos, su tono cambiaba. Bajo la broma, se escondía la enseñanza más dura. Si quieres salvar a alguien, primero tienes que ser lo bastante fuerte como para no morir tú. Gojo no creía en el sacrificio inútil. Había visto demasiadas muertes, demasiadas promesas rotas. Rico, Geto, cada pérdida era una herida que nunca cerró. Por eso, cuando veía a sus alumnos arriesgar la vida sin pensar, los detenía con una mezcla de furia y miedo. No quería que repitieran su historia. No quería verlos desaparecer en nombre de un sistema que jamás los recordaría. Su papel como protector no era solo físico, sino emocional. Gojo protegía a sus estudiantes de convertirse en lo que él se había convertido. A veces, al final del día, cuando los chicos dormían después de un entrenamiento brutal, él se quedaba observándolos desde el pasillo. Esa costumbre suya de quedarse en silencio, con las manos en los bolsillos, mientras la brisa movía su venda en los ojos. Era en esos momentos donde se veía más humano. Nadie lo veía así. El hombre más fuerte del mundo, velando a sus alumnos como un padre que no sabe cómo amar, pero que lo intenta igual. Dentro de sí, sabía que todo era temporal. Sabía que su vida, su poder y su influencia algún día desaparecerían. Pero si lograba que al menos uno de ellos fuera libre, entonces todo habría valido la pena. Con el tiempo, su relación con los estudiantes se volvió más compleja. Ellos no lo veían solo como maestro, sino como un ideal. Y Gojo odiaba eso. No quería ser venerado, quería ser comprendido. Pero el destino de los símbolos es repetirse. Así como él fue idolatrado por los hechiceros del pasado, ahora era venerado por los del presente. Para romper ese ciclo, empezó a enseñarles el verdadero significado del poder. No como dominio, sino como responsabilidad. Les decía, ser fuerte no significa ganar. Significa tener el coraje de seguir adelante cuando nadie más puede hacerlo. Era una frase simple, pero nacía de su propia verdad, porque él, más que nadie, sabía lo que significaba seguir de pie cuando todo a su alrededor se había derrumbado. Y aunque su estilo parecía despreocupado, cada palabra suya era un mensaje oculto contra la vieja estructura. Gojo no entrenaba sucesores, entrenaba herederos de una nueva era. Creía que si sus alumnos crecían con libertad, empatía y fuerza interior, podrían desafiar las tradiciones corruptas que él mismo no pudo derribar. Ellos serían los que cambiarían el mundo, no él. Esa fue su verdadera enseñanza. No enseñarles a ganar batallas, sino a no repetir sus errores, a no perder su alma entre tanta maldición. Aún así, había momentos donde el maestro desaparecía y solo quedaba el hombre. En sus risas, en sus bromas, en su arrogancia, había destellos de tristeza, porque sabía que algún día tendría que enfrentarse al mismo sistema que protegía. Sabía que su papel como guía terminaría en tragedia, y lo aceptaba, porque su vida, en el fondo, siempre fue una ofrenda. Gojo no buscaba la gloria ni el reconocimiento. Solo quería asegurar que, cuando él ya no estuviera, sus estudiantes no necesitaran a otro Gojo Satoru para sobrevivir. Y esa fue su mayor victoria. No haber sido el más fuerte, sino haber demostrado que el poder, sin compasión, no tiene sentido. Que un verdadero maestro no crea copias de sí mismo, sino seres capaces de superarlo. Por eso, aunque el mundo lo recordará como el hechicero invencible, sus alumnos lo recordarán como el hombre que les enseñó a no tener miedo. El protector que, con una sonrisa, los empujó hacia el futuro, incluso sabiendo que él no podría acompañarlos hasta el final. Mientras los estudiantes crecían bajo su guía, el mundo Jujutsu comenzó a mirarlo con ojos diferentes. No como un maestro, ni siquiera como un aliado, sino como algo que no debía existir. Gojo Satoru había alcanzado un nivel de poder que los demás no podían comprender. Era el primer hechicero en siglos que realmente podía mirar a los ojos a los altos mandos y decirles, no los necesito. Y eso
en una estructura que se sostenía sobre el miedo y la obediencia, era imperdonable. Los ancianos de la sociedad Jujutsu lo veían como una anomalía, un dios caminando entre mortales. Y todo sistema teme a lo que no puede controlar. Gojo era demasiado libre, demasiado brillante, demasiado incorruptible. No podían comprarlo, ni manipularlo, ni encerrarlo. Así que hicieron lo que todo poder podrido hace cuando no puede destruir algo. Intentaron desgastarlo. Misiones imposibles, órdenes contradictorias, interferencias en sus alumnos, intentos de dividirlo de dentro hacia afuera. Pero Gojo, fiel a su esencia, no se rompía. Se reía en sus caras, burlándose con ese tono que mezclaba arrogancia y desdén. Les hacía sentir pequeños, no por crueldad, sino porque simplemente lo eran ante su mirada. A veces, en reuniones, los ancianos temblaban cuando lo escuchaban hablar. No porque levantara la voz, sino porque sabían que, si quería, podría borrarlos de la faz de la tierra con un pensamiento. Y sin embargo, nunca lo hizo. Ese era el verdadero poder de Gojo, no el de destruir, sino el de decidir no hacerlo. Pero ese poder tenía un precio, la distancia. Cuanto más ascendía, más solo quedaba. Era como vivir en la cima de una montaña donde el aire es tan puro que nadie más puede respirar contigo. Gojo veía el mundo desde arriba, pero nadie podía acompañarlo allí, ni sus colegas, ni sus alumnos, ni siquiera los pocos que alguna vez lo entendieron. Era un dios que había pedido, en silencio, dejar de serlo. En su interior, seguía siendo el chico que una vez caminó junto a Geto, soñando con cambiar el mundo. Pero ahora, cada vez que veía al consejo dictar sentencias de muerte, o decidir qué vidas valían más, sentía que nada había cambiado. El sistema seguía igual, solo que ahora él era parte de él, y eso lo atormentaba. Gojo no lo decía, pero su sonrisa era una máscara que ya pesaba demasiado. La gente lo llamaba el más fuerte, como si eso fuera un título de gloria. Para él era una maldición, porque ser el más fuerte también significa que nadie puede detenerte, ni salvarte cuando te pierdes. Con el tiempo, su relación con el sistema se volvió un campo de guerra silencioso. Los ancianos temían su influencia, los jóvenes lo idolatraban, y los enemigos lo odiaban con la misma intensidad que lo admiraban. A simple vista, Gojo Satoru era la encarnación de la confianza. Siempre sonreía, siempre bromeaba, siempre parecía un paso adelante de todos. Para sus estudiantes era inquebrantable, para sus enemigos invencible. Pero lo que nadie entendía era que esa sonrisa no era alegría. Era una barrera, una máscara perfecta diseñada para que nadie viera el vacío que crecía detrás de ella. Porque la verdad era simple y cruel. No había nadie a su altura. Y cuando nadie puede alcanzarte, el cielo se convierte en una jaula. A veces, en las noches silenciosas, después de una misión, Gojo se quedaba mirando el techo. El sonido del viento era su única compañía. Recordaba los rostros de aquellos que había perdido. Geto, Riko Amanai, los alumnos caídos en batallas que él no pudo evitar. Era irónico. El hombre más fuerte del mundo, rodeado de poder y admiración, se sentía solo, completamente, devastadoramente solo. La gente lo veía y decía, Gojo puede con todo. Pero incluso los dioses se cansan de cargar el cielo sobre sus hombros. Gojo no podía compartir su dolor, no podía mostrarse débil. El mundo necesitaba su sonrisa, su calma, su arrogancia. Porque si el más fuerte flaqueaba, ¿qué esperanza quedaba para los demás? Así que reía. Siempre reía, pero en el fondo, esa risa era un grito que nadie escuchaba. Su vida se había convertido en una actuación constante. Cada palabra medida, cada gesto controlado, hasta su sarcasmo era una forma de defensa, una manera de mantener la distancia emocional. El problema no era solo que los demás lo vieran como un dios. El verdadero problema era que, poco a poco, él mismo empezaba a olvidar cómo ser humano. Hubo momentos en que Gojo intentó acercarse. Momentos con Shoko, con Nanami, con los jóvenes. Conversaciones que parecían simples.
pero que para él significaban un intento desesperado de sentirse normal. Una taza de café compartida, un paseo por la ciudad, una charla sin mencionar maldiciones ni misiones. Pequeños fragmentos de humanidad. Eran efímeros, pero los atesoraba más que cualquier victoria, porque en esos instantes, Gojo no era el más fuerte, solo era Satoru, el hombre que alguna vez soñó con salvar a todos. Pero el destino no le concedía descanso. Donde él veía personas, el mundo veía responsabilidades. Cada mirada hacia él estaba cargada de expectativas. Cada palabra suya era interpretada como una orden. Ya no podía equivocarse, ya no podía fallar. ¿Y cómo podría? Si el más fuerte cae, el mundo entero tiembla. Esa presión era invisible, pero constante. Una carga que ni la técnica más poderosa podía disipar. Era el peso de la perfección, el precio de la divinidad. Y aunque Gojo jamás lo admitió, hubo noches en las que deseó no haber nacido con tal poder. Deseó no haber abierto nunca los 6 ojos, porque ver el mundo con tanta claridad también significa ver cada fractura, cada mentira, cada sombra que los demás ignoran para poder seguir viviendo. La soledad de Gojo no era la de quien está aislado físicamente, sino la de quien está condenado a entender demasiado. Cada vez que entrenaba a Itadori, veía en él la chispa de algo diferente, una esperanza que lo hacía recordar quién era antes de que el poder lo transformara. Pero incluso entonces, sabía que no podía acercarse demasiado, porque amar en su mundo era un lujo que el más fuerte no podía permitirse. Demasiado amor significa demasiada pérdida, y él ya había perdido suficiente. Hubo un momento, uno que nadie vio, en el que Gojo se detuvo frente al espejo, en su habitación. Se quitó la venda que cubría sus ojos, y durante unos segundos se observó sin la barrera del reflejo azul que lo separaba del mundo. No vio a un dios, ni al hechicero más fuerte, solo vio a un hombre cansado, uno que, pese a su poder, no había logrado cambiar nada esencial. El mundo seguía igual, los mismos odios, las mismas injusticias, el mismo ciclo de violencia que se repite bajo un nombre distinto cada generación. Y Gojo, pese a todo su poder, seguía atrapado en él. Tal vez Geto tenía razón, susurró una noche, solo, no con resentimiento, sino con tristeza, porque en el fondo lo entendía. Ambos habían querido lo mismo, un mundo mejor, pero habían tomado caminos opuestos. Uno eligió destruirlo todo, el otro, soportarlo todo, y ambos terminaron solos. Cada vez que veía a sus alumnos, Gojo sonreía. Pero no por alegría, sino porque veía en ellos una posibilidad que él ya no tenía. Ellos aún podían vivir sin miedo. Aún podían creer que la fuerza era un medio, no un destino. Por eso los protegía tanto. Por eso los desafiaba, los empujaba, los hacía crecer. No para moldearlos a su imagen, sino para que fueran libres, para que no repitieran su condena. El hombre más fuerte del mundo se convirtió en el guardián de la esperanza de otros. Y esa fue su forma de soportar la soledad, de darle sentido al vacío que lo devoraba cada día. Gojo nunca pidió ser un dios. Solo quería ser alguien que pudiera salvar sin perderse a sí mismo en el proceso. Pero incluso los dioses sangran por dentro. Gojo Satoru sabía que algún día desaparecería, no por debilidad, sino porque todo poder, por inmenso que sea, tiene un límite. Y cuando ese momento llegara, lo único que realmente importaría no sería cuántos enemigos derrotó, sino qué dejó atrás. Esa fue la semilla de su propósito. Si el sistema no podía cambiar con su fuerza, entonces lo haría a través de ellos. De aquellos que aún podían mirar el mundo sin el peso de una guerra vieja, sin la corrupción de los ancianos, sin miedo a pensar diferente. En cada clase, en cada misión, en cada palabra suya, Gojo dejaba un mensaje oculto. No se trataba de técnicas o maldiciones, sino de libertad. Piensen por sí mismos. Esa era su verdadera lección, una orden disfrazada de consejo. Porque sabía que el mayor enemigo del mundo Jujutsu no eran los espíritus malditos, sino el conformismo, la obediencia ciega, la costumbre de agachar la cabeza. Por eso, cada vez que Itadori dudaba, Gojo no lo consolaba, lo retaba. Cuando Megumi se aferraba a la rigidez de la ley,
lo provocaba a romperla. Cuando Nobara se enfrentaba al miedo, la dejaba sentirlo hasta que aprendiera a dominarlo. No quería alumnos perfectos, quería personas libres, porque la libertad era el único poder que él, con todo su don divino, nunca había podido tener. A veces, mientras los observaba entrenar, sentía una chispa en el pecho, algo parecido a la esperanza. Ellos eran la prueba de que su lucha no había sido en vano. La nueva generación que podría vivir sin el peso de la vieja. Era como si su existencia, cargada de soledad y sacrificio, finalmente tuviera un propósito. Su dolor ya no era una condena. Era el precio que debía pagar para que ellos no tuvieran que sentirlo. Y eso, en silencio, lo hacía sonreír de verdad. Los estudiantes nunca lo supieron del todo, pero Gojo los protegía no solo del peligro físico, sino del sistema mismo. Cada vez que un consejo amenazaba con expulsar a Itadori, cada vez que Megumi cuestionaba su linaje, o cuando Nobara se enfrentaba a la crueldad del mundo, Gojo estaba ahí, negociando, desafiando, burlándose del poder para mantenerlos a salvo. Era su manera de decirles: ustedes son mi revolución. No con discursos ni grandes gestos, sino con presencia. Porque sabía que los verdaderos maestros no imponen, inspiran. Había algo profundamente humano en la forma en que los observaba. Sus ojos, tan acostumbrados a ver cada partícula del mundo con precisión sobrenatural, a veces se perdían simplemente mirando a sus alumnos reír. Era como si, en esos momentos, Gojo pudiera volver a sentir el mundo sin la carga de sus 6 ojos. Solo un hombre viendo el futuro que él jamás conocería, pero que, gracias a ellos, existiría. En cada uno veía un reflejo de sí mismo. En Itadori, la pureza que el mundo intentará corromper. En Megumi, la mente que cuestiona incluso cuando duele. En Nobara, el fuego que no teme arder para iluminar a otros. Eran más que discípulos. Eran sus fragmentos, partes de su alma repartidas en nuevas vidas. Y aunque sabía que algún día el mundo los pondría a prueba, confiaba en ellos con todo su ser. Porque por primera vez no estaba intentando crear copias suyas, sino seres que pudieran superar incluso lo que él fue. En más de una ocasión, Shoko le dijo en tono de broma: «Parece que estás criando a los que te reemplazarán». Y Gojo, con una sonrisa tranquila, respondía: «Ese es el plan, porque el verdadero poder no está en mantener el control, sino en enseñar a otros a no necesitarte». A veces, cuando los 3 alumnos entrenaban juntos, Gojo se apartaba en silencio. Se quedaba mirando el atardecer, con las manos en los bolsillos, pensando en todo lo que había perdido, en Geto, en Amanai, en el niño que alguna vez quiso cambiar el mundo. Y comprendía algo, que su historia no era una tragedia, sino un puente, el puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. Si sus estudiantes lograban crear un nuevo orden, uno donde la fuerza no destruyera sino protegiera, entonces toda su soledad, todo su sufrimiento, habrían valido la pena. Pero incluso con esa esperanza, sabía que el camino sería cruel, porque todo cambio real exige sacrificios. Y Gojo, más que nadie, entendía lo que significaba sacrificarlo todo. Por eso, mientras enseñaba, también los preparaba para la pérdida. Les enseñaba a reír en medio del miedo, a confiar incluso cuando el mundo se derrumba, a encontrar sentido en el caos. Era su forma de enseñarles lo que él nunca tuvo quien le enseñara: cómo seguir de pie cuando el alma se quiebra. En su interior, Gojo sabía que no viviría para ver ese nuevo mundo, pero no le importaba. Su papel no era reinar en él, sino asegurarse de que alguien más pudiera construirlo. Esa era su verdadera herencia, no su nombre, no su fuerza, sino las vidas que encendió con su fuego. Y así, mientras el mundo lo seguía viendo como un dios, sus alumnos lo recordaban como lo que realmente fue: un maestro. Uno que sonreía para ocultar su dolor, pero que amó tanto a su mundo, que eligió soportarlo para que los demás pudieran cambiarlo. El legado de Gojo Satoru no fueron los muros que derribó, sino los corazones que despertó. Y ese, al final, fue el único poder que realmente trascendió incluso a la muerte: el poder de inspirar a quienes aún pueden soñar.
El 31 de octubre de 2018, el corazón de Tokio se convirtió en una trampa. El distrito de Shibuya, símbolo de vida, luces y movimiento, se transformó en una jaula hecha de maldición. Y dentro de ella, el hombre más fuerte del mundo caminó directo hacia su destino. Gojo Satoru llegó al caos con la calma de quien ha visto la muerte demasiadas veces. Sabía que algo no estaba bien. Las voces del público, los gritos, el aire denso cargado de energía maldita. Todo apuntaba a un solo propósito: aislarlo. Era una jugada perfecta. Y, por primera vez, él era la presa. A su alrededor, los enemigos se multiplicaban. Decenas de maldiciones y hechiceros enemigos emergían como sombras entre el humo y el concreto. Pero Gojo no dudó. Su presencia por sí sola quebraba el equilibrio del campo de batalla. Con cada paso, la energía se distorsionaba y los gritos cesaban en un instante. Era un dios caminando entre mortales. Y sin embargo, bajo esa serenidad, algo ardía. Una sospecha que crecía como un eco de traición. Entre las sombras, una figura familiar lo observaba. No era Geto Suguru. O al menos, no del todo. Cuando Gojo lo vio, su mundo se detuvo. El cuerpo de su mejor amigo, el mismo al que había matado con sus propias manos, estaba allí, de pie, sonriendo. El tiempo se quebró dentro de él. Esa herida que había sellado con su arrogancia se abrió de nuevo, sangrante, devastadora. Porque Gojo, por más poder que tuviera, aún era humano. Y en ese instante, su humanidad lo traicionó. La batalla no fue física, fue emocional. El enemigo lo sabía. Usó el rostro de Geto como arma, y Gojo, por primera vez, titubeó. En ese segundo de duda, la prisión se activó. El reino de la prisión. Una caja pequeña, insignificante a simple vista, se abrió bajo sus pies, y todo se detuvo. El aire, el sonido, el movimiento. Era como si el universo contuviera la respiración. Gojo sintió como el espacio se doblaba a su alrededor. Sus 6 ojos intentaron calcular cada partícula, cada fluctuación de energía, pero lo que enfrentaba no era una técnica, era un destino sellado. Mientras la oscuridad lo envolvía, comprendió algo terrible, que ni siquiera su fuerza podía salvarlo del peso de su propio pasado. El cuerpo de Geto, la traición del consejo, la corrupción que había jurado erradicar, todo se unía en una única lección cruel. El sistema siempre encuentra la forma de devorarse a sus héroes. Dentro del sello, el tiempo no existía, solo el silencio. Un silencio que lo obligaban a escuchar sus propios pensamientos, los gritos de sus alumnos, las risas de Geto, el eco de Amanai pidiéndole que los salvara. Era como si el universo le mostrara todo lo que había fallado en proteger. El hombre más fuerte del mundo, encerrado en una caja. El símbolo de invencibilidad convertido en prisionero. Pero incluso ahí, en la absoluta oscuridad, Gojo no sintió miedo. Sintió rabia y luego aceptación, porque en el fondo entendía que esa derrota no era su final, sino la consecuencia inevitable de su papel. Él había cargado con el peso del cambio demasiado tiempo, y el mundo, incapaz de seguirle el ritmo, había decidido sellarlo, no por odio, sino porque los humanos no soportan mirar demasiado tiempo a un dios. Afuera, el caos se desató. Shibuya ardía. Los alumnos de Gojo luchaban desesperadamente. El equilibrio del mundo Jujutsu se quebraba, y el sistema, sin su pilar, mostraba su verdadera naturaleza, un vacío. Gojo lo había sostenido todo, y nadie lo había notado hasta que desapareció. Era como si la realidad misma se desplomara tras su ausencia. El caos no era solo la guerra, era la pérdida del orden que solo su existencia garantizaba. Dentro del reino de la prisión, Gojo flotaba entre sombras. El tiempo se volvió irrelevante, y su mente, atrapada entre recuerdos, empezó a reconstruir lo que era. Recordó a Geto, de pie frente a él, diciendo: «Satoru, tú y yo somos los únicos que podemos cambiarlo todo». Y entendió lo irónico de todo. Quizás Geto lo había logrado, no a través de su victoria, sino de su derrota, porque su ausencia forzaría al mundo a despertar. Y así, Gojo cerró los ojos. El ruido de la batalla,
los gritos, el caos, todo se desvaneció. Solo quedó una certeza en su mente. Si este es el precio por un nuevo mundo, que así sea. La prisión se selló completamente, y con ella desapareció el último equilibrio del poder. El sello de Shibuya no fue solo el fin del hombre más fuerte, fue el comienzo de la verdadera era de la oscuridad. Una época sin guía, sin luz, sin Gojo. Y el mundo, por fin, entendió lo que significaba vivir sin un dios que lo protegiera. El día que Gojo fue sellado, el mundo Jujutsu perdió algo más que a su hechicero más poderoso. Perdió su eje, su centro moral, su escudo invisible. Durante años, su sola existencia había mantenido el equilibrio entre el orden y la destrucción. Era la razón por la que los clanes rivales no se aniquilaban, la causa de que las maldiciones más antiguas permanecieran ocultas. Y cuando esa presencia desapareció, todo lo que había estado contenido se desató de golpe. Tokio se convirtió en un campo de ruinas. Las calles antes llenas de vida fueron cubiertas por humo y sangre. Las maldiciones emergieron como si el miedo mismo hubiera cobrado forma. Los exorcistas que antes se sentían seguros al saber que Gojo existía, ahora temblaban al escuchar su nombre, porque decir Gojo ya no era sinónimo de esperanza, era sinónimo de ausencia. El consejo de hechiceros entró en pánico. Intentaron ocultar la verdad, pero el rumor corrió más rápido que cualquier decreto. Gojo Satoru ha caído. Esa frase fue suficiente para que todo el sistema se tambaleara. Los líderes comenzaron a desconfiar entre sí, los clanes antiguos reclamaron poder, y las facciones más oscuras aprovecharon la oportunidad para levantarse. Era el principio del desorden, y la fragilidad del mundo quedó expuesta. Para los estudiantes de Gojo, el golpe fue más que emocional. Fue existencial. Yuji, Megumi, Nobara, cada uno sintió la caída de Gojo como una pérdida personal, pero también como el derrumbe de todo lo que creían posible. Él era más que un maestro. Era la encarnación viva de la seguridad. El recordatorio de que incluso en el caos, existía alguien que lo controlaba todo. Sin Gojo, el cielo parecía más bajo, el aire más pesado, y el miedo más humano. Megumi lo tomó en silencio. No lloró, pero en su mirada había un vacío que solo entiende quien pierde un faro. Había visto cómo Gojo confiaba en él, cómo lo empujaba más allá de sus límites, cómo lo preparaba sin decirlo abiertamente para algo mayor. Y ahora comprendía lo que eso significaba. Gojo no lo estaba entrenando solo para ser fuerte, lo estaba preparando para un mundo sin él. Esa idea lo rompió y, al mismo tiempo, lo sostuvo, porque si Gojo había caído, entonces era su deber mantener viva la promesa que representaba. Yuji, en cambio, se negó a aceptarlo. Su mirada, normalmente decidida, se llenó de confusión. Si él cayó, ¿qué esperanza queda para nosotros? El chico que cargaba con el demonio más temido, ahora sentía que la oscuridad lo rodeaba sin barrera alguna. Gojo era el único que había creído verdaderamente en él, el único que lo trató como humano, no como un contenedor destinado al sacrificio. Y ahora, sin su voz, Yuji comenzó a entender lo que significa luchar sin propósito, solo para no desaparecer. Mientras tanto, el mundo exterior reaccionaba con caos. Las ciudades eran invadidas por maldiciones de alto nivel. Los civiles desaparecían. El gobierno ocultaba la verdad, pero las muertes eran imposibles de ignorar. Los hechiceros más veteranos debatían entre huir o tomar el control. Algunos afirmaban que Gojo había sido demasiado dominante, que su existencia frenaba la evolución del resto. Pero cuando los primeros grandes desastres ocurrieron, cuando las maldiciones alcanzaron templos y hospitales, incluso ellos comprendieron que no estaban preparados para vivir sin él. Geto, o lo que quedaba de él, observaba todo desde las sombras. Su plan se desarrollaba con precisión quirúrgica. El mundo sin Gojo era justo lo que había deseado. Un tablero en ruinas donde los ideales y las maldiciones se confundían. Porque al final, no era solo una guerra entre humanos y espíritus, era una guerra por el alma del mundo. Y Gojo había sido su guardián, el único capaz de detener el colapso entre ambas realidades.
Con su ausencia, los límites entre lo real y lo maldito se diluyeron. Las ciudades comenzaron a sentir el pulso de la energía oscura. Los lugares sagrados dejaron de proteger, y los antiguos temores, los verdaderos, regresaron. Los pocos que aún creían en su regreso se aferraban a rumores. Se decía que el sello no lo mataba, solo lo contenía, que Gojo seguía vivo, esperando. Y esa idea, esa chispa diminuta, se convirtió en lo único que mantenía a los jóvenes en pie, porque aunque su maestro estaba ausente, su influencia aún se sentía en cada decisión, en cada técnica que usaban. En cada acto de resistencia, Gojo se había ido, pero su sombra seguía luchando. El caos se transformó en rutina. Los estudiantes se convirtieron en soldados y el miedo en un idioma compartido. Pero entre las ruinas de Shibuya, donde su maestro había sido sellado, cada uno de ellos sentía lo mismo, la culpa. No por no haberlo salvado, sino por haber confiado ciegamente en que nunca podrían perderlo. Y en esa culpa nació algo nuevo. Una determinación fría, silenciosa. Si el mundo lo había perdido, entonces ellos debían ser los que lo reconstruyeran. Pero en lo más profundo del reino de la prisión, Gojo escuchaba. No el sonido de la realidad, sino los ecos de quienes aún creían en él. Y aunque estaba inmóvil, cada pensamiento, El día que Gojo fue sellado, el mundo Jujutsu perdió algo más que a su hechicero más poderoso. Perdió su eje, su centro moral, su escudo invisible. Durante años, su sola existencia había mantenido el equilibrio entre el orden y la destrucción. Era la razón por la que los clanes rivales no se aniquilaban, la causa de que las maldiciones más antiguas permanecieran ocultas. Y cuando esa presencia desapareció, todo lo que había estado contenido se desató de golpe. Tokio se convirtió en un campo de ruinas. Las calles, antes llenas de vida, fueron cubiertas por humo y sangre. Las maldiciones emergieron como si el miedo mismo hubiera cobrado forma. Los exorcistas que antes se sentían seguros al saber que Gojo existía, ahora temblaban al escuchar su nombre, porque decir Gojo ya no era sinónimo de esperanza. Era sinónimo de ausencia. El consejo de hechiceros entró en pánico. Intentaron ocultar la verdad, pero el rumor corrió más rápido que cualquier decreto. Gojo Satoru ha caído. Esa frase fue suficiente para que todo el sistema se tambaleara. Los líderes comenzaron a desconfiar entre sí. Los clanes antiguos reclamaron poder. Y las facciones más oscuras aprovecharon la oportunidad para levantarse. Era el principio del desorden, y la fragilidad del mundo quedó expuesta. Para los estudiantes de Gojo, el golpe fue más que emocional. Fue existencial. Yuji, Megumi, Nobara, cada uno sintió la caída de Gojo como una pérdida personal, pero también como el derrumbe de todo lo que creían posible. Él era más que un maestro. Era la encarnación viva de la seguridad, el recordatorio de que incluso en el caos, existía alguien que lo controlaba todo. Sin Gojo, el cielo parecía más bajo, el aire más pesado y el miedo más humano. Megumi lo tomó en silencio. No lloró, pero en su mirada había un vacío que solo entiende quien pierde un faro. Había visto cómo Gojo confiaba en él, cómo lo empujaba más allá de sus límites, cómo lo preparaba sin decirlo abiertamente para algo mayor. Y ahora comprendía lo que eso significaba. Gojo no lo estaba entrenando solo para ser fuerte, lo estaba preparando para un mundo sin él. Esa idea lo rompió, y al mismo tiempo, lo sostuvo. Porque si Gojo había caído, entonces era su deber mantener viva la promesa que representaba. Yuji, en cambio, se negó a aceptarlo. Su mirada normalmente decidida se llenó de confusión. Si él cayó, ¿qué esperanza queda para nosotros? El chico que cargaba con el demonio más temido, ahora sentía que la oscuridad lo rodeaba sin barrera alguna. Gojo era el único que había creído verdaderamente en él. El único que lo trató como humano, no como un contenedor destinado al sacrificio. Y ahora, sin su voz, Yuji comenzó a entender lo que significa luchar sin propósito, solo para no desaparecer. Mientras tanto, el mundo exterior reaccionaba con caos. Las ciudades eran invadidas por maldiciones de alto nivel.
Los civiles desaparecían. El gobierno ocultaba la verdad, pero las muertes eran imposibles de ignorar. Los hechiceros más veteranos debatían entre huir o tomar el control. Algunos afirmaban que Goyo había sido demasiado dominante, que su existencia frenaba la evolución del resto. Pero cuando los primeros grandes desastres ocurrieron, cuando las maldiciones alcanzaron templos y hospitales, incluso ellos comprendieron que no estaban preparados para vivir sin él. Geto, o lo que quedaba de él, observaba todo desde las sombras. Su plan se desarrollaba con precisión quirúrgica. El mundo sin Gojo era justo lo que había deseado. Un tablero en ruinas donde los ideales y las maldiciones se confundían. Porque al final, no era solo una guerra entre humanos y espíritus, era una guerra por el alma del mundo. Y Gojo había sido su guardián, el único capaz de detener el colapso entre ambas realidades. Con su ausencia, los límites entre lo real y lo maldito se diluyeron. Las ciudades comenzaron a sentir el pulso de la energía oscura. Los lugares sagrados dejaron de proteger, y los antiguos temores, los verdaderos, regresaron. Los pocos que aún creían en su regreso se aferraban a rumores. Se decía que el sello no lo mataba, solo lo contenía, que Gojo seguía vivo, esperando. Y esa idea, esa chispa diminuta, se convirtió en lo único que mantenía a los jóvenes en pie. Porque aunque su maestro estaba ausente, su influencia aún se sentía en cada decisión, en cada técnica que usaban. En cada acto de resistencia, Gojo se había ido, pero su sombra seguía luchando. El caos se transformó en rutina. Los estudiantes se convirtieron en soldados y el miedo en un idioma compartido. Pero entre las ruinas de Shibuya, donde su maestro había sido sellado, cada uno de ellos sentía lo mismo: la culpa. No por no haberlo salvado, sino por haber confiado ciegamente en que nunca podrían perderlo. Y en esa culpa nació algo nuevo, una determinación fría, silenciosa. Si el mundo lo había perdido, entonces ellos debían ser los que lo reconstruyeran. Pero en lo más profundo del reino de la prisión, Gojo escuchaba, no el sonido de la realidad, sino los ecos de quienes aún creían en él. Y aunque estaba inmóvil, cada pensamiento, cada recuerdo, lo mantenía vivo, porque los dioses también sienten. Y en ese vacío absoluto, Gojo comprendió que su existencia ya no dependía de su fuerza, sino del legado que había dejado en sus discípulos. El mundo sin Gojo no era solo un escenario de destrucción, era un espejo, un reflejo de lo que sucede cuando un héroe desaparece y el pueblo debe aprender a hacer su propia salvación. Era el dolor que precede al renacimiento, la pérdida que enseña a resistir. Y aunque nadie podía verlo aún, en el corazón de la oscuridad, una grieta en el sello comenzaba a brillar, una luz diminuta, un presagio, la promesa de que incluso los dioses pueden regresar. Durante meses, el nombre Gojo Satoru había sido pronunciado con nostalgia, con rabia, con resignación. Nadie esperaba realmente verlo regresar. Hasta que un día el aire cambió. Fue un susurro al principio, una vibración imperceptible en la energía maldita del mundo, como si algo o alguien hubiera abierto los ojos dentro del abismo. Los sensores espirituales en todo Japón comenzaron a registrar fluctuaciones imposibles. El reino de la prisión, ese objeto maldito que había logrado contener al hombre más fuerte del planeta, empezó a agrietarse. Y cuando la grieta se abrió por completo, el universo pareció contener la respiración. De aquel vacío sin tiempo ni espacio, Gojo regresó. Su aparición no fue gloriosa. No descendió envuelto en luz ni proclamó su poder. Simplemente estaba ahí, de pie, entre el polvo y los escombros, con la mirada fija en el horizonte. Pero su sola presencia hizo que la energía del entorno se torciera, como si la realidad misma se estuviera reajustando para volver a su eje natural. Las maldiciones más cercanas huyeron instintivamente. Los hechiceros sintieron la presión familiar, ese peso que solo él podía emitir. En segundos, el caos se detuvo. Era como si el mundo hubiera recordado quién lo mantenía en equilibrio. Gojo estaba de vuelta. Cuando Megumi lo vio,
su respiración se quebró. No dijo una palabra. Solo bajó la mirada porque entre el alivio y la admiración también estaba la culpa. Yuji, en cambio, no pudo contenerse. Corrió hacia él, sin saber si debía reír o llorar. Gojo, con su sonrisa despreocupada de siempre, simplemente dijo: ¿dejaron que el mundo se arruinara en mi ausencia? ¡Qué decepción! Todos rieron, pero detrás de esa broma había algo distinto. Un silencio que dolía, una sombra en sus ojos. Porque aunque había regresado, no era el mismo. El reino de la prisión no era solo un sello físico, era una dimensión mental, una eternidad donde no existía el tiempo, donde la conciencia se enfrentaba a sí misma una y otra vez. Gojo había vivido siglos en soledad. Había pensado, sentido y sufrido en un ciclo interminable de introspección. Y aunque su cuerpo estaba intacto, su mente había cambiado. En su mirada azul, antes resplandeciente, ahora se veía algo más profundo. La fatiga de un dios que ha visto demasiado. Su regreso trajo esperanza, pero también incertidumbre. Los hechiceros veteranos lo vieron como la restauración del orden. Los jóvenes, como una oportunidad para recuperar lo que habían perdido. Pero en el fondo, Gojo sabía que nada volvería a ser igual. El mundo había aprendido a vivir sin él, y él había aprendido a existir sin el mundo. La sociedad Jujutsu se había transformado. Nuevas facciones habían surgido. Algunos lo veían como un salvador, otros como una amenaza. Y aunque su poder seguía siendo incalculable, por primera vez, Gojo sintió que no tenía un lugar al que volver. Sin embargo, intentó reconstruir. Reunió a sus alumnos, entrenó con ellos, sonrió, bromeó. Se comportó como si nada hubiera pasado, pero los momentos de silencio lo delataban. A veces se quedaba mirando al vacío, como si aún estuviera atrapado en aquel reino oscuro. Megumi notó esos gestos. Sabía que su maestro ya no era el mismo hombre que les enseñó a desafiar al destino. Gojo había regresado físicamente, pero parte de su alma había quedado atrás. Aún así, su regreso insufló nueva vida al mundo Jujutsu. Las maldiciones retrocedían. Los hechiceros marchaban con orgullo. El caos parecía retroceder ante el resurgimiento del invencible. Era como si la historia se reescribiera para darle una segunda oportunidad. Pero esa segunda oportunidad tenía fecha de caducidad. Gojo comenzó a percibirlo en sus batallas. Su energía fluía con la misma precisión. Pero algo se sentía diferente, como si cada golpe, cada técnica, tuviera un eco de desgaste. El reino de la prisión lo había marcado. Había absorbido parte de su esencia. Su regreso no era un milagro. Era una concesión, un último respiro antes del final. Él lo sabía, y lo aceptó sin que nadie más lo notara. Por eso su sonrisa era distinta. Ya no era la de un hombre invencible. Era la de alguien que entendía que la eternidad no se gana, se presta. Aún con ese conocimiento, Gojo siguió luchando. El día del enfrentamiento final no comenzó con un rugido, sino con un silencio. Un silencio tan profundo que parecía contener todas las batallas pasadas, todos los gritos, todas las pérdidas que habían llevado hasta ese instante. El aire temblaba, no por el miedo, sino por el peso del destino. Gojo Satoru caminó hacia el campo de batalla como quien regresa al hogar. No había arrogancia en su andar, solo calma. Esa calma que solo poseen los hombres que ya han comprendido que no pueden escapar de lo que son. Frente a él, Sukuna, el rey de las maldiciones, lo esperaba como si el mundo hubiera sido creado únicamente para ese momento. Dos extremos de una misma existencia, dos dioses destinados a medir sus límites en un terreno que ningún humano podría imaginar. Durante años, Gojo había sido el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Ahora, la oscuridad estaba frente a él, encarnada en la forma de un hombre que reía con una certeza inquebrantable. Sukuna no necesitaba odio. Lo que quería era lo mismo que Gojo: probar si el poder absoluto podía finalmente tener un final. El inicio del fin, el primer choque, fue como si el universo respirara por primera vez. Luz y sombra colisionaron, expandiéndose en un estallido que dobló el espacio mismo. Las calles de Shinjuku se desintegraron bajo la presión.
Cada movimiento de Gojo era perfecto, cada ataque de Sukuna, una declaración divina. Era más que una pelea, era una conversación entre dioses, hablada en el idioma del poder. ¿Esto es todo lo que tienes?, preguntó Sukuna con una sonrisa. Gojo no respondió con palabras, sino con una mirada que lo dijo todo. No peleo por demostrar nada. Peleo porque aún hay quienes me esperan. La batalla se extendió más allá del tiempo. Los espectadores, hechiceros, espíritus, enemigos y aliados, no podían comprender lo que estaban viendo. Era belleza y destrucción entrelazadas. Una danza donde cada golpe podía borrar la existencia misma. El instante de la revelación, pero entre el caos, Gojo comprendió algo. El poder, su poder, no era infinito. Por primera vez, sintió la presión del límite, el peso de una eternidad que no podía sostener. Recordó las palabras de Geto en un día lejano. Ser el más fuerte es una maldición en sí misma, ¿no lo crees? En ese instante, Gojo lo entendió todo. El poder no era un regalo, era una carga. Había pasado su vida protegiendo, sonriendo, aparentando que todo estaba bajo control. Pero la verdad era que había estado solo. Siempre. Miró a Sukuna y por un momento dejó de verlo como un enemigo. Vio en él su reflejo. Otro ser condenado a la soledad del poder absoluto. Ambos estaban encadenados al mismo destino. El destino de los que están demasiado por encima para ser comprendidos. El clímax Gojo liberó su infinito, el espacio mismo curvándose bajo su voluntad. El mundo se detuvo. Durante un instante eterno, él fue el centro del universo. Pero Sukuna, con una sonrisa serena, respondió. Había esperado ese momento toda su existencia. Activó su dominio, Malevolent Shrine, y la realidad se partió. El choque de ambos dominios no fue un simple enfrentamiento. Fue la colisión de dos filosofías. El infinito de Gojo representaba la defensa absoluta, el ideal de protegerlo todo. El santuario de Sukuna simbolizaba la aceptación del caos, la destrucción que forma parte del ciclo natural. Y el universo eligió el equilibrio. Ambos se anularon, ambos cayeron. La aceptación en el silencio posterior. Gojo sintió el calor de su propia sangre. No había dolor, solo paz. Mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, una sonrisa se dibujó en su rostro. Así que, hasta aquí llego, murmuró, con esa ligereza que lo caracterizaba. En su mente, las imágenes pasaron como destellos. Itadori, con su inocencia rebelde. Megumi, con esa calma que tanto le recordaba a su propio pasado. Nobara, riendo en medio del peligro. Y Geto, su mejor amigo, su reflejo, su herida más profunda. Al final lo lograste, viejo amigo. Cambié algo, tal vez no el mundo, pero sí a ellos. No había miedo en su muerte, porque entendió que había cumplido su propósito, que los jóvenes que lo siguieron no necesitaban un dios, necesitaban una guía, y él ya les había mostrado el camino. El cuerpo de Gojo cayó lentamente, mientras el aire se llenaba de un silencio reverente. El hombre más fuerte del mundo había muerto. Pero el símbolo, apenas comenzaba a vivir. En los días que siguieron, su nombre se convirtió en un eco que recorría todos los rincones del mundo Jujutsu. Algunos lloraron, otros sonrieron, porque sabían que Gojo no era solo fuerza, sino esperanza. Una esperanza imperfecta, humana. Una que enseñó que incluso el más poderoso puede aceptar su final con una sonrisa. En los años venideros, los estudiantes repetirían sus palabras, no como mandamientos, sino como promesas. No sean como yo, sean mejores. Y así, Gojo trascendió la fuerza. Su caída no fue una derrota, sino una ofrenda. Un recordatorio de que incluso los dioses pueden morir. Pero las ideas que siembran, si son lo suficientemente puras, pueden volverse eternas. El cuerpo de Satoru Gojo había desaparecido, pero su presencia seguía allí, suspendida entre las grietas del tiempo. No había tumba que pudiera contener su historia, ni altar que bastara para honrar lo que significó. Porque Gojo no murió en Shibuya, Gojo trascendió. Su caída no fue el final de una era, sino el nacimiento de una leyenda. Una que no hablaba solo de poder,
sino de propósito. Los que lo conocieron, los que lo amaron, los que lo odiaron, todos, de alguna forma, quedaron marcados por él. El hombre que fue llamado el más fuerte dejó atrás algo más que fuerza. Dejó una idea. La idea de que la verdadera victoria no está en ser invencible, sino en seguir creyendo incluso cuando sabes que puedes perder. El eco de su legado en la quietud posterior al caos. El mundo Jujutsu estaba roto. Las calles de Shibuya eran cicatrices abiertas. Los clanes antiguos temblaban y los jóvenes caminaban sin rumbo, buscando una luz que los guiara. Pero entre las sombras algo había cambiado. Itadori, Megumi, Yuta, Maki, todos llevaban un fragmento de Gojo dentro. No su poder, sino su mirada, esa que nunca se rindió ante la crueldad del mundo. Gojo no les enseñó solo técnicas, les enseñó una forma de ver, una forma de desafiar lo imposible. Si ves algo injusto, destrúyelo. Si el sistema no sirve, cámbialo. No esperes a que alguien más lo haga. Esa era su enseñanza más pura, la que vivía en cada acción de sus discípulos. Aunque el hombre había caído, la llama que encendió seguía ardiendo. Y en esa llama, él seguía vivo con el paso del tiempo. El nombre de Satoru Gojo empezó a deformarse. En los rumores se decía que seguía vivo, observando desde otro plano. Algunos lo veneraban como un dios, otros lo temían como un demonio que había alcanzado la iluminación. Pero el mito no era lo importante. Lo importante era lo que ese mito provocaba. Cada vez que un hechicero dudaba, recordaba su sonrisa. Cada vez que alguien se enfrentaba a un enemigo imposible, pensaba, Gojo habría ido de frente, sin miedo. El mito se volvió refugio y desafío. Un símbolo que recordaba a todos que la fuerza no se mide en cuanto destruyes, sino en cuanto inspiras. Gojo vivió toda su vida luchando contra las cadenas del mundo Jujutsu, contra los ancianos, contra las jerarquías, contra las maldiciones y, al final, contra la idea misma de lo que significaba ser fuerte. Su muerte fue la conclusión de una paradoja. El hombre más poderoso del mundo era también el más humano, porque en sus últimos instantes no pensó en vencer, pensó en los demás, y eso fue lo que lo hizo trascender. No el infinito, ni el seis ojos, ni su dominio perfecto, sino su capacidad de amar el mundo incluso cuando el mundo lo odiaba. Gojo siempre fue un hombre que sonreía frente a la tragedia, pero esa sonrisa, tan fácil de confundir con arrogancia, escondía compasión. Era la sonrisa de quien ya había entendido que el dolor no se puede evitar, pero sí se puede transformar. Con el paso de los años, su nombre dejó de ser pronunciado con tristeza. Pasó a ser invocado con respeto. En las academias Jujutsu, los nuevos hechiceros aprendían su historia no como una advertencia, sino como una inspiración. El más fuerte no es quien gana todas las batallas, sino quien nunca deja de proteger lo que ama. Su estatua, erigida en silencio frente a la academia, no mostraba a un guerrero en combate. Mostraba a un hombre sonriendo, porque así debía recordarse a Gojo. No como un dios, sino como un maestro. No como el más fuerte, sino como el más libre. Y en las noches más oscuras, cuando las maldiciones vuelven a rugir y el miedo amenaza con devorarlo todo, algunos juran que pueden sentir su presencia. Una voz susurrando en el viento, divertida y tranquila. Tranquilo, muchacho. Aún no has visto nada. El mito de Gojo Satoru no murió en la batalla. Se convirtió en una promesa de que incluso en un mundo de maldiciones, si una sola persona sigue creyendo en la luz, entonces esa luz nunca se extinguirá. Durante toda su vida, Gojo Satoru fue llamado el más fuerte. Una etiqueta que parecía un elogio, pero que en realidad fue una prisión. Porque en el fondo, nadie puede comprender al más fuerte, y por tanto, nadie puede acompañarlo. Desde joven, Gojo aprendió a caminar solo. Los demás lo miraban con admiración, pero también con distancia. Era el prodigio que lo resolvía todo, el maestro que siempre sonreía, el dios que no necesitaba ayuda. Pero bajo esa sonrisa se escondía una verdad que pocos vieron. La fuerza lo separó del mundo. La paradoja era cruel. Mientras más poderoso se volvía,
más perdía el contacto con lo humano. Su dominio del infinito, esa técnica que lo hacía intocable, era también un reflejo simbólico. Gojo estaba aislado del mundo por una barrera invisible. Nadie podía tocarlo, nadie podía alcanzarlo. Y sin embargo, todo lo que buscaba era algo tan simple como una conexión real. Un lazo que no dependiera del miedo ni de la admiración, sino del entendimiento. Gojo, en el fondo, no deseaba ser adorado, deseaba ser comprendido. Esa necesidad se reflejaba en su relación con Geto, con sus alumnos, con cada persona que se atrevía a mirarlo más allá de su poder. Porque, aunque todos veían en él a un dios, los pocos que se acercaron de verdad descubrieron algo más humano, más frágil. Gojo creía que la verdadera fuerza no provenía del talento, sino de los lazos que uno construye. Esa era la ironía de su existencia. El hombre más fuerte del mundo fue el que más necesitó de los demás, y también el que menos pudo tenerlos cerca. El día que cayó en Shibuya, el mundo entero se estremeció, no solo por la pérdida de un hechicero invencible, sino porque el símbolo de esperanza se había apagado. Pero su muerte también reveló lo que realmente significaba la fuerza. No fueron sus técnicas, su dominio del espacio o su visión del infinito lo que permanecieron. Fueron las personas que cambió, los corazones que tocó, las ideas que dejó grabadas en las generaciones futuras. Esa fue su verdadera herencia. El poder se desvanece, la conexión perdura. Y Gojo Satoru, el hombre que parecía no necesitar a nadie, fue quien más enseñó el valor de estar acompañado. La soledad fue su constante compañera. Desde niño, Gojo vivió sabiendo que nadie podía alcanzarlo. Su poder lo protegía del peligro, pero también del amor. Era invencible ante las maldiciones, pero vulnerable ante el silencio. A veces, en medio de una batalla, cuando todo parecía en su control, Gojo sentía algo extraño, una punzada de vacío, una pregunta que no podía callar. ¿De qué sirve todo esto si nadie puede entenderlo conmigo? El ego fue su escudo, su máscara. Bajo la arrogancia escondía una soledad insoportable, porque si él no se creía superior, ¿cómo justificar todo el peso que cargaba? Si no se convencía de que era un dios, ¿cómo soportar ser el único en pie cuando todos caían? Pero con el tiempo, Gojo comprendió que su propósito no era dominar, sino inspirar. No era destruir el sistema por ira, sino crear un nuevo camino para los que vinieran después. Por eso enseñó a Itadori, a Megumi, a Nobara, porque en ellos veía lo que él ya no podía ser. Una nueva generación libre del miedo y la resignación. La soledad lo moldeó, el ego lo sostuvo, pero el propósito fue lo que finalmente le dio paz. Cuando entendió que su poder debía servir a los demás, no como una carga sino como una guía, Gojo dejó de ser un dios y volvió a ser un hombre. Su enseñanza más grande no está en cómo usó su energía maldita, sino en cómo usó su poder para proteger a los demás, incluso cuando eso significaba alejarse de ellos. Gojo fue, en apariencia, el héroe absoluto, hermoso, poderoso, invencible, el símbolo de todo lo que cualquiera desearía ser. Pero esa perfección era una mentira cruel, porque un héroe perfecto no puede crecer, ni fallar, ni ser comprendido. Y Gojo, que parecía tenerlo todo, vivió atrapado en esa ilusión. Su mayor tragedia no fue perder, sino no poder perder. Nunca conoció el miedo genuino, ni la incertidumbre, ni la vulnerabilidad de los débiles. Y, paradójicamente, eso lo alejó de lo que lo hacía humano. El héroe perfecto es una figura solitaria. Todos lo admiran, pero nadie puede caminar a su lado. Todos lo siguen, pero nadie lo iguala. Y cuando cae, el mundo entero tiembla. Porque se dan cuenta de que el héroe también era humano. Gojo encarnó esa paradoja. Era el salvador que nadie podía salvar. El maestro que no podía tener maestro. El más fuerte, que solo quería dejar de serlo. Y tal vez esa fue su enseñanza final. Que la perfección no trae paz y que incluso el héroe más brillante necesita un lugar donde descansar. Al final, Gojo lo tuvo todo: poder, belleza, reconocimiento, respeto, pero nunca tuvo un hogar. Su vida fue un constante escenario. En cada batalla, una multitud invisible lo observaba,
esperando que nunca fallara. Ser el más fuerte era su deber y su condena. Porque cuando todos dependen de ti, ya no puedes ser tú mismo. Cuando eres un símbolo, dejas de ser una persona. Gojo fue, hasta el último instante, un hombre atrapado entre dos mundos, el de los dioses y el de los humanos. Demasiado poderoso para ser uno de ellos, demasiado humano para ser un dios. Y aún así, eligió quedarse del lado de las personas. Eligió enseñar, sonreír, proteger, aunque sabía que el mundo jamás podría ofrecerle lo mismo a cambio. En su última mirada, antes del final, no hubo odio ni miedo, solo serenidad. La serenidad de quien comprendió que, aunque nunca encontró su lugar, sí ayudó a construir uno para los demás. Gojo no necesitó un templo, ni una tumba, ni un reino. Su lugar estaba en cada alma que decidió no rendirse, en cada alumno que sonrió recordando sus palabras, en cada hechicero que creyó que podía cambiar el destino. Ese fue su verdadero hogar. Gojo Satoru, el hombre que lo tuvo todo, menos un lugar al que pertenecer. Fue también aquel que dio un lugar al mundo entero. Y así, se apaga la luz del hombre que tocó el infinito. Gojo Satoru, el hechicero más fuerte del mundo, el maestro que sonreía incluso ante el abismo, nos deja una verdad imposible de ignorar. No hay poder que supere al deseo humano de conectar, de comprender, de sentir. Porque al final, la verdadera inmortalidad no está en vencer a la muerte, sino en ser recordado con el corazón. Gojo no fue solo un héroe, fue una pregunta eterna. ¿Qué significa ser fuerte si no puedes compartir esa fuerza con nadie? Su historia nos recuerda que hasta los dioses necesitan descanso y que incluso los invencibles merecen un lugar donde puedan ser simplemente humanos. Y si hoy, mientras escuchas su historia, sientes una pequeña chispa dentro de ti, una reflexión, una emoción, entonces Gojo sigue vivo en la mente de quienes aún buscan su propio propósito. Damato Buala, Denda Asuma. Si te gustó este viaje por la mente, el alma y la caída de un dios, te invito a suscribirte a Revelando Todo, el lugar donde exploramos las sombras y la luz detrás de los personajes más profundos del anime. Déjale un like a este video, compártelo con alguien que también sienta que la fuerza no está en el poder, sino en la humanidad que lo sostiene. Y recuerda, en cada historia que revelamos, descubrimos un poco más de nosotros mismos. Nos vemos en el próximo episodio, donde una nueva alma volverá a ser revelada.